momento de las entrevistas en 24 horas. A esta hora queremos darle la bienvenida a Arturo Torres, periodista, editor del portal Código Vidrio, a quien nos acompaña ya en el estudio en Quito. Buenos días, bienvenido, Arturo. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. A usted por estar aquí para ayudarnos a entender quizás con mayor precisión la incidencia que tiene hoy por hoy la mafia albanesa en la actividad narcodelictiva del país, ¿no? Se pone de manifiesto con mayor fuerza en este 2023, más aún a propósito de que se reabre una investigación denominada como León de Troya, donde desde el 2021 se investigaba un nexo del narcotráfico con esta mafia. Pero ¿cuándo quizás comienza a darse la presencia de los albaneses dedicados al narcotráfico en el país? ¿Qué condiciones vieron en el Ecuador para hacer su centro de operaciones aquí? Bueno, el primer antecedente que se tiene con registros policiales y de investigación es del 2009, cuando ingresa un primer albanés que llega con la fachada de empresario y básicamente lo que hace es abrir varias compañías de fachada para empezar a hacer negocios y sobre todo poder enviar cocaína hacia Europa. No olvidemos que el antecedente viene de la relación que los albaneses tenían previamente, antes de llegar a América, a Ecuador en particular, por las facilidades que daba el tema de la ciudadanía universal, cuando se abrieron las puertas de par en par a que ingresen ciudadanos de todo el mundo, sin exigirles una visa y sin investigar su pasado judicial, porque la investigación en migración dejó de ser una tarea para la policía, sino más bien adscrita al Ministerio de Gobierno. Entonces, esa particularidad facilita el ingreso de albaneses y de ciudadanos de todas partes que básicamente estaban articulados a redes criminales. Muchos de ellos fueron identificados y de hecho por eso los 2 años siguientes se revocó la medida de facilitar visa y se empezaron a exigir visas a 10 países. Pero bueno, volviendo al tema de los albaneses, este empresario llega el 2009, abre compañías de fachada y empieza a generar un sinnúmero de negocios, por así decirlo, para poder instalar esta cadena y redes que se fueron enraizando la última década en el país. Entonces es importante entender que esto que estamos conociendo ahora, la magnitud, estamos realmente frente a una fotografía todavía borrosa de cómo operan los carteles de los Balcanes, porque no podemos decir que son solamente las mafias albanesas, porque me refería a eso, los albaneses son de alguna forma los hijos putativos de los italianos, de la mafia 'ndrangheta en Italia, que empezaron que monopolizaban el tráfico de drogas en Europa hasta mediados del 2000. Desde esa época los albaneses aprenden con los italianos y directamente entran en el negocio y ven en Latinoamérica ya la posibilidad de ellos controlar todo el negocio, se abren de la mafia italiana y empiezan aprovechando, como decía hace un momento, estas facilidades que daba el Ecuador para ingresar, y desde el 2009 hasta la época, por eso es que vemos que ahora básicamente tenemos manifestaciones, digamos, pobres todavía en función de la información que se tiene, porque no se les ha mapeado directamente, porque muchos albaneses llegan pero se cambian de identidad. Entonces el patrón todavía está por ser identificado desde las autoridades, porque han tejido conexiones a todo nivel, porque hay mucho dinero de por medio y sobre todo este fenómeno creo que se ha profundizado desde el 2019-2018, cuando Europa se convierte en el principal destino de la cocaína que sale por Ecuador y ya no es de Estados Unidos. Arturo, pero precisamente, ¿no? Llama la atención, desde el 2009 se conoce de esta presencia de estos casos, ¿no? Ya tú has mencionado las condiciones se daban, no se pedía visa, el año pasado ya el gobierno toma la decisión en septiembre de decir visa obligatoria, pero pasaron 12 años en que fue casi imperceptible quizás para los ecuatorianos su presencia aquí. Es recién 2019, 2020, 2021 y no se diga ahora cuando cobra fuerza al hablar de una mafia albanesa en el país. ¿Por qué entonces crees que hubo algún detonante que lleve a que en estos últimos años sea cuando lo pongamos sobre la mesa y antes no? Sí, es una pregunta fundamental, Liz. ¿Por qué? Porque durante 10 años entendamos que la investigación
de unidades de inteligencia y la cooperación, sobre todo con Colombia y Estados Unidos, se debilitó muchísimo por los problemas que hubo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Se rompieron relaciones de facto desde el 2008 con Colombia y con Estados Unidos tras el bombardeo de Angostura. Lo que vino, lo siguiente es que se desmantelaron los sistemas de inteligencia y evidentemente la información que se contaba se perdió, se desarticuló el trabajo para seguir y como vemos, o sea, la investigación desde el ingreso de los ciudadanos que llegan desde otros países, básicamente se pierde porque policía no puede acceder directamente a la información de quienes ingresan, sino que tiene que pasar por una entidad política con el Ministerio de Gobierno para poder investigar. Entonces, hay un silencio durante 10 años, lo que no significa que no existan casos, porque no olvidemos que el año 2015 se detiene en el 2014 a Rex Sepi, que es un capo de la droga internacional, un albanés que estuvo detenido en la cárcel de Cotopaxi hasta el 2021, cuando es liberado, 2021-2022, con una decisión ilegal de un juez, porque él estaba sentenciado a más de 20 años de cárcel. El dato no estoy seguro, pero el tema es que la sentencia contra Rex Sepi básicamente se reduce a 6 o 7 años. Él sale libre pese a ser identificado por la Policía Internacional, por Interpol, por Europol, como uno de los capos de la cocaína y del envío de sustancias hacia Europa a través de Albania y otros puertos. Lo importante es que durante todo el tiempo que estuvo detenido en la cárcel de Cotopaxi, él siguió manejando el negocio del envío de la cocaína hacia Europa, con todas las facilidades del caso. ¿Por qué no hubo seguimientos pese a que ya se tenía identificado este fenómeno? Porque básicamente las autoridades no actuaban, la policía no estaba haciendo un seguimiento por, creo yo, decisiones políticas desacertadas que se tomaron sin medir el nivel de penetración que estábamos teniendo de los carteles de los Balcanes encabezados por los albaneses, que además ya iban montando una estructura empresarial con compañías de fachada. Entonces ya están controlando ellos las líneas completas. Ellos llegan a comprar a la línea fronteriza entre Colombia y Ecuador directamente la cocaína y cuentan para esto, para el nivel de seguridad, para la logística, para el transporte, con las bandas locales. Y eso también nos ayuda a entender por qué la atomización de las bandas. Arturo. Ya no solamente operan en el país los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, sino los de los Balcanes encabezados por los albaneses, que tienen una particularidad, son muy violentos. Esto también explicaría el nivel de violencia que hemos vivido los 2 últimos años en el país, viendo los antecedentes de cómo opera la mafia albanesa en Europa. Ahora, Arturo, ya has mencionado ya cómo ellos vienen a conectarse, ¿no?, con las bandas narcodelictivas locales. Hasta hace algún tiempo, quizás para el ecuatoriano, era más fácil entender que aquí había presencia de carteles mexicanos y que eran los que operaban con las bandas locales. Pero hoy ya hay esta mafia albanesa, como lo has citado. ¿Cómo se conectan con las bandas que tenemos? O sea, ¿cómo están divididos? Quizás te lo pregunto porque tú has investigado mucho sobre este tema de la mafia albanesa. Sí, básicamente ellos desde fines de del 2000 empezaron a llegar directamente a las cadenas, a los laboratorios para adquirir directamente la cocaína. Ya no tenían alianzas con la mafia italiana, entonces ellos ya vieron que podían controlar, ¿no es cierto?, toda la cadena de compra, transporte y traslado y venta en países europeos, porque así funcionaba la mafia italiana, que era la que controlaba hasta fines del 2000, hasta mediados del 2000, la venta de cocaína en buena parte de los países europeos. Ahora la variante se cambió en los últimos 10 años, cuando los albaneses ya controlan la mayor parte de esta cadena de narcotráfico en Europa. Entonces, el nivel de cooperación que tienen con las bandas locales es básicamente un nivel de servicios. O sea, las bandas locales lo que dan son servicios a estos carteles o mafias. Es difícil. Pero trabajan con todas si las bandas. mafia. ¿Trabajan con todas las bandas locales que tenemos acá o con grupos específicos? Grupos específicos dependiendo, porque por ejemplo una banda puede ser especializada en dar protección desde Sucumbíos hasta Guayaquil.
De ahí puede entrar otra banda que tiene mucha más especialización en el encaletamiento, en el embodegamiento, en la seguridad. Luego puede entrar otra banda que tiene sus contactos ya establecidos en los puertos, con conexiones evidentemente con funcionarios de diferente nivel, ya sea policía, fiscalía, militares, porque no olvidemos, y esto es importante, Liz, si es que hablamos de un fenómeno que el primer caso se detectó en el año 2009, han pasado cerca de 13 años en el cual esta mafia o estos carteles, porque no sabemos tampoco, con un punto al margen, si es una sola organización de albaneses, si son varios, ¿no es cierto?, varios grupos. Esto también está por identificarse y por eso es tan importante la cooperación con Europa en el intercambio de información. Bueno, ya se ha dado alguna reunión se ha dado una reunión, ¿no? Precisamente estaban aquí funcionarios de Bélgica para poder tomar decisiones conjuntas, pero también te quería preguntar si también operan en conexión con otros países de la región, porque se habla de la presencia, por ejemplo, de esta mafia en Perú, en Chile, si es que habría un trabajo donde se incluya también a Ecuador y ya, como digo, desde esta región con el envío hacia el mercado europeo. Sí, coincide en que precisamente Ecuador se vuelve como la punta de lanza de las operaciones de los albaneses en Latinoamérica. Los albaneses ahora están tendiendo redes y eso es lo que se está investigando en Perú, en Chile, en otros países. Hay un dato ahí que hay que explorar mucho más. Chile se convirtió en el principal destino de la cocaína en Latinoamérica que sale de Ecuador. En el último año ese es un dato importante que hay que investigar. Entonces, también la forma en que los albaneses aprovecharon las facilidades que dio Ecuador, tanto para el ingreso como para muchas actividades vinculadas no solamente al narcotráfico. Ahora vemos que la manifestación del narcotráfico tiene que ver con mucho lavado que aquí no se investiga. Apenas hemos tenido 3 casos, 3 o 2 sentencias de narcotráfico desde el 2018. O sea, la investigación en el sistema financiero, el fracaso absoluto de la unidad de análisis financiero para identificar las estructuras económicas, que es un punto medular de este tema, porque básicamente lo que estamos haciendo en general es capturando droga, cocaína, pero ¿y dónde están las estructuras? ¿Dónde está la investigación financiera para realmente dar un golpe que signifique un cambio de 180 grados en el debilitamiento de estas organizaciones? Mientras eso no ocurra, van a seguir cambiando estos actores, pero las organizaciones siguen intactas. Ahí hay una deuda pendiente y ahora también la expectativa de ver qué acciones se van a tomar después de estas reuniones que han mantenido el gobierno con la representante del Ministerio del Interior y de la Unión Europea, precisamente para acciones conjuntas. Quiero agradecerte, Arturo, que nos hayas acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias, Liz. Solamente un tema adicional. Me parece que este caso, el último caso que hemos vivido, básicamente dio un golpe letal al tema de investigaciones. Ya no hay confianza de las agencias internacionales para investigar los temas porque tienen dudas de cuánta información se puede filtrar, ¿no es cierto?, hacia afuera cuando hay una investigación en marcha. Se pone en peligro a los investigadores, se pone en peligro a todas las investigaciones grandes que se están haciendo y en este momento los albaneses se recomponen absolutamente porque esto lo que hizo es facilitar el trabajo del crimen organizado porque no se concretó absolutamente nada en el fondo. Así es que veamos qué es lo que pasa. Va a tomar mucho tiempo recomponer las investigaciones y los seguimientos de estas organizaciones. Hay que ver qué pasa, qué consecuencias trae. Gracias, Arturo, nuevamente, que tengas una buena mañana. Momento de irnos a una pausa y enseguida regresamos con Leonidas Issa.